Ya estamos de retorno aquí en Debate Noticias, edición central, vía www.piuraTVonline.com. Bueno, queremos dar la bienvenida nuevamente a nuestro amigo Percy Fiestas Aquino. Una vez más nos visita para conversar un tema muy importante que se está dando y estamos muchas personas preocupados en el tema que dicen alcaldes distritales y provinciales no se van a reelección, igualmente los presidentes regionales. Y muchos nos preguntamos, ¿y por qué no sucede eso con los congresistas? ¿Verdad? Buenas tardes, Percy, bienvenido. Muy buenas tardes. Es un gusto siempre estar en tu programa. Un saludo para los vecinos del nuevo distrito 26 de octubre. En efecto, ¿no? Justamente antes de venir a este programa estaba conversando con unos colegas y varios de ellos manifestaban lo mismo, ¿no? Es como que la población lo percibe, como que ellos tienen lo que se denomina comúnmente la sartén por el mango y hacen leyes para otros, pero no se autolimitan ellos mismos, ¿no? Entonces eso hace que la población mantenga un rechazo frente a esa conducta, ¿no? Inclusive podemos hablar coloquialmente lo de Burga, ¿no? Que quien ha ironizado con eso y le ha dicho a los congresistas, miren, ustedes están exigiendo que yo me vaya, pero ustedes siguen en la reelección. Entonces, dice Burga, yo me voy siempre y cuando ustedes lancen su ley de no reelección. Imagínate, bueno, y por ese tema anecdótico, justamente Burga, ya que tocas el tema, lo inhabilitan para que vuelva a participar por una reelección. Ese comité electoral luego posteriormente fue fenecido, sí, lo cambiaron hasta sí. Un mes más, esperemos, o cuánto, hasta 2 meses de repente, quién sabe, para la elección del nuevo presidente de la federación. Así es, en el tema de fútbol, a nivel de organización, es algo paradójico en nuestro país, y en muchos, ¿no? Porque no solamente atañe al Perú este sistema, sino que el Estado no puede intervenir en el fútbol, ¿no? Y tan mal que estamos. No vamos hace años a un mundial y no podemos reestructurar. Muchos dicen que es por culpa del amigo Burga, pues de quién será la culpa no sabemos. Muchos de ellos pues, son aristas, seguramente. Son jugadorazos también pues, en la cancha y también jugadores pues, en la mesa también. En la organización. Bueno, hablando un poquito de jugadores de repente, ¿entonces deporte? Sí, hago deporte, pero no fútbol, ¿eh? Me da tu tipo de deporte. Sí, hago gimnasia, ¿no? Trato de mantenerme bien por el tema de la salud. ¿Cuáles son sus actividades últimamente? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Esa es una buena pregunta. Yo soy abogado de profesión, egresé de la Universidad Nacional el año 2003 y me desempeño como abogado en la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura, ¿no? Justamente antes de venir acá he pedido mi correspondiente permiso para la aclaración de ir al trabajo. Que quede claro de que has solicitado permiso pues para poder... Sí, no se debe haber, por cierto, ¿no? Y lo otro es de que tengo una oficina particular donde llevo mis casos, ¿no? Y esto también me permite ayudar a varias gente, ¿no? Que pueda tener acceso a la justicia que a veces no cuenta con los recursos necesarios. Bueno. Obviamente se evalúa el caso, ¿no? Personas que necesitan les estamos apoyando. Bueno, retomando nuevamente al tema de lo que es la reelección de los alcaldes distritales, provinciales y hablemos también de los presidentes regionales. Tomamos en cuenta, por ejemplo, el hecho de que en la provincia andina de Yabaca pues han habido problemas bastante complicados, inclusive ha habido hasta personas heridas. Claro. En esta zona se han quemado automóviles, carros, en fin, un montón de cosas. Se ha violentado inclusive la propiedad privada de muchos de los ciudadanos de esta provincia andina de Yabaca. ¿Lo ven justificado el tema de que definitivamente no vayan a una reelección? Porque hay algunos alcaldes que tienen una muy buena gestión, como otros tienen una muy pésima gestión, y de repente eso de alguna manera podría evitar lo que está sucediendo, lo que sucedió hace poco en esta provincia andina de Yabaca. Claro, la reelección genera muchos problemas en democracias como la peruana. Nosotros sabemos que en democracias sólidas como por ejemplo en Francia y Alemania no están prohibidas las reelecciones, pero nosotros vivimos en una democracia que todavía le falta afianzarse. Entonces lo que hacemos, no hay mecanismo de control adecuados y algunas instituciones no funcionan correctamente, como por ejemplo los órganos de control y la Contraloría General de la República. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se reeligen los funcionarios y al no existir un control adecuado, lo que se generan son, por ejemplo, casos de corrupción, ¿no? Aquel alcalde que se lanza a la reelección, por ejemplo, genera de que esté pensando más en la reelección, ¿cierto?, en conseguir fondos para esa reelección antes de hacer una buena gestión.
Eso es uno de los aspectos. El otro es que cuando se maneja poder a nivel de distintas organizaciones, sea alcaldía, gobierno regional o congreso, se utiliza este poder, por ejemplo, para volver a reelegirse. Por ejemplo, en el caso de los congresistas, ellos tienen viáticos, viajan por todo el país, por ejemplo, y en el último año de gestión, si ellos se van a lanzar a una reelección, comienzan a hacer sus actividades proselitistas. Entonces tenemos congresistas que en vez de estar dedicados a emitir leyes, están más preocupados, ¿cierto?, por ver sus actividades proselitistas para reelegirse. Eso es un segundo tema. Y hay otro tema que es el más fuerte y el que nos golpea duro, es el tema de los casos emblemáticos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, tienes al alcalde de Chiclayo que ha estado varias gestiones y que se genera un encubrimiento por el transcurrir del tiempo. O sea, como no hay alternancia de poder, no ingresa otro gobernante que pueda revisar lo anterior, aquel que continúa genera un continuismo también en las malas costumbres en la administración pública y hace que, por ejemplo, las licitaciones se amarren, entre comillas, es decir, ya sabemos nosotros, para beneficio de algunos funcionarios de manera ilegal, ¿verdad? Y esto hace que estos alcaldes, muchas veces por esas pingües ganancias producto de la corrupción, a veces no quieran dejar los cargos. Entonces, esos son otros temas que genera, ¿no? Y hay casos ya a mayor escala que, por ejemplo, te generan casos de autoritarismo, de dictaduras, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos sido ajenos. En la década del 90 teníamos nuestro presidente Alberto Fujimori, en ese entonces, que devino pues en un autoritarismo, una demolición de las instituciones democráticas que a la larga le generan daño al país. ¿Te das cuenta? Todo este conjunto de experiencias que se han tenido en el Perú nos conllevan a que sea necesario que se emitan leyes que restrinjan. Tienen que ingresar también a este tema de que tienen que ser justamente no reelegidos. Mira, justamente voy a subir el tema de Congreso de la República, ¿no? Para graficar un poco el tema. ¿Es necesario que ellos ingresen también dentro de esa ley para la no reelección o está bien esa ley? No, yo estoy convencido de que sí. Mira, justamente hoy día en el diario El Comercio he leído una editorial que señala que en los casos de los congresistas no se debe prohibir la reelección. ¿Por qué? El argumento que ellos ponen es de que los congresistas no manejan dinero público. Pero fíjate, no manejan dinero público, claro, pero manejan poder. Y además, no nos olvidemos que los congresistas son los que, por ejemplo, aprueban la ley de presupuesto anual. Claro. Entonces, ¿qué se genera? Que congresistas que son financiados, porque esos temas se dan, son financiados para sus reelecciones, ¿verdad? Muchas veces hacen leyes con nombres propios. Y en la ley de presupuesto, que es la que autoriza el gasto público para todo el año siguiente, ¿no?, para las entidades públicas, muchas veces se acumulan leyes con nombre propio. En las famosas disposiciones finales, ¿no?, que son las normas que se dan al final del texto de la ley, por ahí se acumulan normas que favorecen a determinados grupos de poder. Entonces, lo que quiero decir es que si el congresista, si bien es cierto, no ejecuta gasto, pero sí maneja un poder. Y no nos olvidemos que nos golpea también duramente la realidad en el Perú. ¿Qué vemos nosotros actualmente en los congresistas? Congresistas, por ejemplo, que realizan tráfico de influencias. O si no son comedores, sí, claro, aparte de estos congresistas, pues, ¿no?, de que creen que el Congreso es un botín donde se llega a hacer dinero, ¿no? Y se olvidan, pues, de que la principal función de ellos es justamente fiscalizar, ¿no?, y representarnos en el Congreso emitiendo leyes a favor del pueblo. Se olvidan de eso y generan pues este problema. ¿No crees que en este caso el tema, en vez de irse por un tema de reeleccionismo o no reeleccionismo, esto pasa en todo caso por un tema de generar más mecanismos de control a las gestiones tanto de los alcaldes, sea distrital o provincial, y a los presidentes regionales, generar más mecanismos de control, hacer en todo caso inclusive hacer más severas las sanciones por corrupción? Podría pasar realmente por ese lado, ¿no? Inclusive congresistas que en algún momento pues llega el tiempo de ver la forma de reelegirse, usan los mismos bienes o el mismo dinero que se utiliza en el Congreso para hacer su campaña proselitista y entre comillas dicen, no, voy a hacer labor a mi provincia, a mi departamento. O sea, en ese momento se acuerdan, dice la provincia. Ahora, y en estos casos emblemáticos de corrupción, de hecho que tienen que ser bien investigados, como le digo una vez más, hablemos en todo caso más de mecanismos de control de hacer las sanciones más severas. Claro, fíjese, mi querido amigo,
Mecanismos de control existen, pero no funcionan. No funciona. Y a su vez, la reelección es básicamente, les abre la posibilidad, ahora que se pueden reelegir, ¿no?, de sacarle la vuelta a esos mecanismos de control, porque ellos dicen, bueno, yo estoy en mi cargo, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es igual, por ejemplo, de que un ciudadano que postula a un cargo público, ¿cierto?, no está en las mismas condiciones que una persona que ostenta un cargo público, porque la persona que ostenta el cargo público, ¿cierto?, tiene una ventaja, por ejemplo, en una campaña electoral, ¿verdad? Porque tiene a su mano publicidad, que no es de él, es por el cargo que ostenta, tiene también facilidad de dinero, por ejemplo, los viáticos que le dan a los congresistas, y eso le da una ventaja sobre cualquier otro candidato, ¿no? Entonces, ese también, por eso es que yo estoy convencido de que este tema de no reelección debería también alcanzar a los congresistas. Yo he escuchado hoy día también un argumento que se daba a favor de los congresistas para que no se dé la ley de la no reelección, y se decía que, por ejemplo, estos señores congresistas, ¿verdad?, lo que te decía, no tenían el dinero, no utilizaban el dinero, ¿cierto?, y que más bien se les debería dar la oportunidad de demostrar que están haciendo buena gestión y sobre eso los van a reelegir. O sea, el congresista va a hacer una buena gestión para que lo reelijan. Entonces, más bien lo ponían que la reelección es como un incentivo. O sea, porque el congresista, si está pensando en la reelección, va a hacer buenas leyes. Pero eso viola algo elemental, ¿no? Porque la persona que postula a un cargo público, como es el de congresista también, tiene que estar pensando que va con una vocación de servicio y a servir al pueblo. O sea, no puede estar pensando, o no podemos estar pensando en que al congresista más bien lo tenemos que incentivar con la reelección para que haga una buena gestión, ¿no? Eso es contradictorio dentro de nuestro sistema democrático. Yo creo que ese argumento que lo da, y justamente en este diario, que es uno de los diarios más serios del comercio, es totalmente equivocado desde mi punto de vista, ¿no? Eso no debe ser así. Y por último, hay un tema de igualdad, ¿no? Si todos son autoridades, ¿por qué a las autoridades provinciales y regionales se le prohíbe? Al mismo presidente de la República está prohibida su reelección por mandato constitucional, y sin embargo tenemos un sector que es el que representa a la mayoría de los peruanos, que es el Congreso, y que sigue con la posibilidad de reelegir. La verdad que tú dices, ¿no? Justamente ellos hacen las leyes, pues, de alguna manera a su favor, definitivamente, ¿no? Bueno, y un poquito cerrando ya el tema de lo que es la reelección, ¿qué esperas tú, por cierto, del nuevo flamante presidente regional aquí en Piura? Fíjate, yo tengo una visión de que un presidente regional puede cambiarle drásticamente para bien la vida de los ciudadanos. Yo creo que si el presidente regional se convoca a los mejores profesionales para los cargos, por ejemplo, en el gobierno regional de gerentes regionales y gerente general, si el presidente regional convoca, por ejemplo, a los sectores más influyentes en Piura, como son el sector de los exportadores, el sector empresarial, los sectores sociales de educación, de salud, y se concertan políticas en el bien de nuestra región, nosotros tengo por seguro que se hará de Piura una región próspera, porque recursos no nos faltan, capacidad profesional no falta. Lo que falta en realidad es una voluntad política por transformar Piura. Y yo hago votos porque el presidente electo tenga esta mística de trabajo, de verdad, porque como piuranos nosotros queremos el bien para nuestra región, que finalmente también es el bien para nuestras familias y para nuestros hijos. Esperemos que sí suceda, porque inclusive hace poco también estamos viendo el problema de lo que es esta Dirección Regional de Salud. Se está pidiendo a un profesional que sea bastante idóneo, porque es la salud de la población, la salud de la región. Veamos pues, que en todo caso, ¿qué sucede? Hay que dejarlo que llegue al poder y así es, sí, definitivamente lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que convocar, dialogar, consensuar con la población y dar lo mejor. ¿Tus palabras finales, estimado Percy? Un saludo al pueblo de Piura. Estamos cerca a una fecha de reflexión, que es la Navidad, pero más que todo también, dado que tenemos autoridades electas, encomendarnos a Dios para que hagan una buena gestión, y también desde a los líderes de los distintos sectores y también del distrito 26 de octubre, ¿cierto?, a mantener una expectativa
positiva, una fiscalización positiva, constructiva con estas nuevas autoridades. Muchas gracias, Percy, por haberme visitado. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos con Percy Fiestas Aquino, un vecino del distrito 26 de octubre, comentándonos el tema en cuanto a la reelección de los alcaldes distritales y provinciales y también presidentes regionales. Y ojalá que también ingresen también los señores congresistas. Vamos a una pausa en Debate Noticias, retornamos en breves instantes.